Đang ở Gabe Rusumdu Yuebe Dene Gwendikage Genduma Nambadang Dena Shingi Chalam Tony Sisi Nangenge Chero Pomanengiadang An Quiero dar las Laborado bienvenidas a todos los monjes y las monjas de la India, el Nepal y Bután, como también todos los que están participando por internet, Nisi Uno Yanjik Chalam Gini a Sengi todos nuestros amigos y nuestra familia que están escuchando a través del internet. Les quiero dar mis saludos. Dadari Dea Da Sunzi Nima Chupur Shadi Yore Así que hoy es el día 6 de nuestras enseñanzas. Y a lo que quiero enfocarme o referirme hoy es, hemos estado hablando acerca del periodo védico y es dividido, dividido en dos periodos, el anterior y el posterior, y hoy vamos a hablar acerca del periodo védico posterior. Y para poder describirlo, también lo he dividido en tres partes, así que así lo he planteado. Estas tres partes son las siguientes. Pueden mirar esto ahora. Y podemos ver que hay tres secciones del periodo védico que conforman los 4 Vedas. Y también se da el periodo brahmánico y también la era de la filosofía. Y de esto hablaré hoy. Y el por qué lo he dividido de esta manera es como lo describí anteriormente. No es una presentación cronológica basada en el tiempo de cómo se dieron las cosas, sino más que todo es en el contenido, el significado de estas composiciones, de las tres diferentes clases de literatura brahmánica que se dieron en la India antigua. Por favor, tengan esto en mente. Y hablamos acerca de las 3 Vedas y los 4 Vedas ayer y la filosofía brahmánica ayer. Y cuando estamos hablando de los 4 Vedas, recordamos que la primera es el Rig Veda y no fue escrita, al principio no fue escrita, al contrario, fue transmitida de manera oral a través de la recitación y gradualmente se llegó a escribir. Después de que surgiera el Rig Veda y de que se escribiera, también surgieron otros Vedas. Y cuando en la época en que se estaban escribiendo los otros 3 Vedas, y gracias a que fueron escritas, entonces la civilización brahmánica se extendió y creció y también su conocimiento. Y la visión de los Vedas se convirtió como en la base de la civilización védica y era como si fuera la madre de esta civilización y la práctica era de preservarla. Y en este periodo védico, los textos principales, hay algunos textos principales que se ven en ese periodo. Y aquí les estoy mostrando. Se pueden mirar esta diapositiva y ver que tenemos la palabra brahmana
Y en el periodo de los 4 Vedas se ve el Brahmana y Aryanaka, Aranyaka, el texto de los que habitan los bosques. Y en la segunda categoría vemos el periodo brahmánico, que le dio paso a la literatura o la filosofía de los Upanishads, y finalmente en la época de la filosofía se ve el texto Kavya. Me gustaría hablar hoy acerca de los Upanishads. Y para hablar acerca de los brahmanas, es importante hablar un poco acerca del trasfondo y el contenido en el marco en que toma lugar estos brahmanas. Así que en este periodo la gente poseía un gran deseo de realizar los rituales relacionados con las ofrendas. Incluso habían personas que no tenían ningún interés en nada más que realizar ofrendas. Y por ello el número de sacerdotes aumentó. Y a su vez, de manera natural, el poder de ellos también aumentó. Y probablemente para demostrar su propia virtud, aquellos que estaban elaborando los rituales querían pues demostrarle sus cualidades a los demás. Y por esta razón llegaron a realizar rituales más elaborados, más complejos. Así que estos rituales de ofrenda para que tuvieran mayor significado, para que sean más significativamente superiores, fueron más elaborados y más complejos. Y por eso vemos que los periodos en los que aparecieron los textos del Rig Veda y Brahmana fueron diferentes de acuerdo a la situación en que se dan. Así que en el periodo anterior del Rig Veda, la gente principalmente tenían fe, se enfatizaban en la fe o la creencia en los dioses. Pero más tarde, en el periodo posterior de los brahmanas, vemos que la gente solo se interesaba por el ritual. Y por esa razón, los sacerdotes y la gente común tomaron un gran interés, aparentemente únicamente en el ritual, con un enfoque en la apariencia externa de estos. Así que su aspecto, el aspecto del ritual, cómo se daba la parte externa, fue lo que tomó el gran interés de las personas y de los sacerdotes. Así que por ello, entonces los sacerdotes estaban bastante interesados en elaborar estos rituales para que se vean externamente muy complejos. Y al final, como si casi se olvidaran de que existían los dioses. Y entonces solamente, digamos que se engañaban porque solamente estaban pensando en los rituales. Y la gente llegó a pensar en esa época que la forma en que el mundo se movía, todos los movimientos que se ven en el mundo probablemente estaban relacionados con los rituales de sacrificio. Por ello, realizar sacrificios se convirtió en una actividad que era importante o indispensable en sus vidas.
y por ello todas las personas que tuvieron una gran importancia eran los que podían realizar estos rituales. Y digamos que en este ámbito, ya que se daban tantos rituales tan complejos y la manera en que se deben practicar apropiadamente y los métodos de realizarlos, todo esto se llegó a escribir y estos escritos se llaman los brahmanas. Y si lo explicamos de acuerdo a nuestra terminología budista, podemos decir que los 4 Vedas son como la palabra del Buda, para hacer una comparación, y los brahmanas son como los tratados que explican su significado. Y podemos explicarlo de otra manera también. Podemos decir que los 4 Vedas son como el Padre y los textos que lo explican se les llaman los brahmanas. Pero si llegamos a pensar acerca del significado de los brahmanas, podemos recordar que al principio los dioses de los Vedas habían surgido gracias a las apariencias de la naturaleza y estos se convirtieron en dioses. Y más tarde se percibió a los dioses como más abstractos. Así que en la época de los textos brahmanas, aquellas apariencias y esencias que surgían naturalmente en la naturaleza no se percibieron como manifestaciones de los dioses, sino más como dioses abstractos. Por ejemplo, un creador. Así que existe el creador Prajapati y también el dios de la oración, el que mencionamos ayer, Prajaspati. Así que no había alguna forma, algo natural a la que se le podía señalar y decir, este es un dios. Era más una proyección de lo que era un dios. De manera similar, en esa época también, en la época de los brahmanas, algo que también cambió fue que los dioses que no eran tan importantes anteriormente llegaron a tener mayor interés y tomaron una forma humana. Así que, en resumen, en la época en que los brahmanas surgieron, llega a ser muy diferente en comparación al periodo védico temprano. Los dioses tienen una forma más humana. Por ejemplo, en el pasado, los dioses eran más avanzados, más superiores, eran muy poderosos, y tenían una forma de comportarse que era un poco diferente y una naturaleza diferente a los humanos. Pero en este periodo de los brahmanas, lo que vemos es que los dioses son más como humanos y tienen un carácter más humano, como las huellas de los humanos, de los seres humanos, y exhiben grandes defectos en sus comportamientos. Es, por ejemplo, las personas que quieren algo a cambio de algo. Así que el ofrecer ofrendas para poder hacer algo. Así que se dan muchas historias acerca de este intercambio, pero es un intercambio como un
trueque que decimos o un bakshish. Es como que te doy algo para que me des algo. Si no me das nada, entonces no te doy nada. Y de esta manera, en el tiempo de los Vedas, anteriormente los dioses tenían un nivel mucho más superior y eran más poderosos. Y eran como que eran tal vez muy altos o muy poderosos y la gente no tenían se sentían cercanos, no había una cercanía entre los dioses y los seres humanos. Las personas común buscaban algo que les iba a beneficiar, que estaban relacionado con sus días, con su diario vivir y que algo que les proporcionara beneficio. Cuando hablamos acerca de las tres joyas, las tres joyas son importantes, pero en términos prácticos, consideran que es más importante hacerle ofrendas a los dioses mundanos y a los espíritus. Hay muchas personas que piensan así que las tres joyas son como muy vastas y poderosas y que nosotros las personas comunes en nuestras mentes no tenemos la capacidad de reconocer quiénes son. Pero cuando estamos hablando de los espíritus mundanos, pensamos que si les damos una ofrenda, entonces vamos a obtener algún beneficio. Por ejemplo, las deidades locales y los dioses, pensamos que son más importantes, aún más importantes que las tres joyas. Así que de manera similar, en esa época, muchos de los dioses ya habían cambiado en su forma y tenían una forma más humana. Y también muchos dioses nuevos aparecieron. Para darles un ejemplo, es que en el Rig Veda se ve el dios que se llama Rudra y se convierte en un dios destructor al que la gente debe temer. Y al fin, en el principio era un dios de la tormenta. Este era el dios Rudra. Así que se convierte en un dios destructor al que la gente debe temerle y finalmente se convierte en una forma de Ishvara. Y más tarde se convierte en el objeto de la fe de la gente y se convierte en uno de los tres grandes dioses. Así que básicamente él aparece, este dios Ishvara aparece en el periodo Brahmana, pero antes no se había visto el dios Ishvara, pero sí se había visto el dios Rudra. Y consideramos que Ishvara es uno de los tres dioses principales en la época Brahmana. Un segundo dios que también toma esta forma, estamos hablando del gran dios llamado Mahadeva. Mahadeva también surgió en esta era. Y en ese momento había un texto, habían muchos textos brahmánicos en esa época. Y de hecho hay muchos textos a los que se les llaman brahmanas. Y uno de estos en particular aparece el dios Mahadeva y al que se le identifica como el dios más importante entre todos. Y más tarde Mahadeva se convierte en un sinónimo de Indra o de Ishvara, perdón, de Ishvara. Y otro cambio que vemos es que hay dos textos brahmanas. No sé los nombres, no los puedo pronunciar. Pero en estos dos textos hay dos diferentes historias. Hay una historia que aprendemos cuando estudiamos poesía, la historia de Vishnu. Vishnu que lleva al exilio a un demidios llamado Topten
Y al hacer esto llega a tener control de la mitad del mundo. Y de esta manera llega a hacer el esfuerzo de obtener control sobre todo el universo. Y en uno de los brahmanas hay una historia de que Vishnu poseía los poderes más fuertes de todos. Pero Indra llega a quitarle la cabeza a Vishnu. Así que en los brahmanas, pues inventaron todo tipo de historias acerca de los dioses. Algunos eran reales, otros fueron, digamos que, recompilados. Estas historias, y uno se pregunta cuáles son las historias reales y cuáles no. Es un poco difícil distinguir cuáles son, así que se llegó a ser algo muy complicado en cuanto a la forma en que se escribieron las historias en los brahmanas. Y porque hay una gama de historias y de leyendas relacionadas con los dioses, tal como en la religión hindú hay tantos dioses, ¿no? Y cómo se originaron, cuáles son sus roles y cuáles son sus funciones. Y se tienen que explicar todas cómo aparecen y todas las cosas que están en el mundo que están relacionadas con los dioses. Y por eso surgieron tantas historias y leyendas que están conectadas con ellos. Y entonces sí, habían historias muy antiguas que existían anterior a este periodo, pero otras son composiciones nuevas, si sean verdaderas o no. Podemos ver que hay leyendas asombrosas e inspiradoras, pero no tenemos tiempo para repasarlas todas. Pero sí me gustaría abordar una de estas historias, una de las más reconocidas. Así que digamos que la historia más reconocida llega a ser el mito de Manu o sobre Manu. El mito de Manu se describe de varias formas en los textos hindúes. Así que en la literatura védica se describe que Manu es como el antepasado de la humanidad. Así que Manu es como la palabra humana, o en inglés man es como el antepasado de todos los seres humanos. Y también hay mitos similares en el Antiguo Testamento de la religión cristiana. Se da la historia de Noah y es muy similar a este mito de Manu. Así que la historia de Manu es que él es un ser humano y un día él quería lavarse las manos. Y cuando se estaba lavando las manos, un pez se acercó nadando y le dijo, por favor, cuídame, dame comida, cuídame y un día te ayudaré. Esto se lo dijo a Manu, el pez. Entonces Manu lo escuchó y empezó, digamos, a cuidarlo. Y el pez llegó a crecer. De repente un día el pez le dijo a Manu, en algunos años se van a dar grandes inundaciones. Y cuando estas inundaciones ocurran, si me escuchas y haces lo que yo te digo, entonces es mejor que hagas lo que yo te digo. Y empieza a preparar un bote ahora. Así que Manu llegó a escucharle
y él llegó a hacer el barco, lo preparó. Y entonces en unos años, de hecho, grandes inundaciones se dieron. Y cuando ya, como ya estaba preparado de antemano, el, el pez nadó y Manu se entró en el bote. Y el pez en ese momento cogió a tirar el bote a través de la montaña, las montañas del norte y finalmente llegaron a un árbol y cuando llegaron a un árbol se quedaron ahí y esperaron ahí hasta que la inundación disminuyera. Y cuando ya la inundación disminuyó, Manu se bajó del bote y empezó a mirar a sus alrededores y vio que todas las criaturas se habían ahogado, todos estaban muertos, no había nadie que había sobrevivido aparte de él. Y como él era el único que estaba ahí presente, él pensó, yo quiero tener una descendencia. Él no tenía a otra persona a su lado, no podía tener hijos. Así que, ¿qué empezó a hacer? Empezó a hacerle ofrendas y plegarias a los dioses y llegó a realizar rituales. Y tuvo muchas dificultades en ese tiempo. Y un día, una mujer salió del océano, se apareció del océano, desde el océano. Ella se llamaba Ila. Ila. Así que ella aparece del océano y le dice a Manu, Ila, si me usas para el ritual de sacrificio, si me reconoces como un objeto de ofrenda y haces una ofrenda de mí, entonces podrás, todos los seres humanos y todo el ganado podrá venir de ti. Así que él llegó a hacer lo que ella le dijo. Y al final, aquí él tuvo hijos y es aquí como estamos nosotros los seres humanos. Somos los descendientes de Manu. Así que se dice que todos los seres humanos surgen de Manu y Manu es nuestro antepasado, nuestro ancestro. Así que esa historia es muy similar al Arca de Noé. Está escrita en hebreo. No sé mucho acerca de ello, pero parece ser muy similar. También hay una historia sobre una gran inundación en la China. Se llama la gran invasión en inglés. Así que parece que hay mitos similares en todo el mundo. Pero en tantas partes del mundo es muy diferente a hoy en día. En los tiempos de antaño era muy difícil llegar de un lugar al otro y no estaban cercanos, no eran vecinos. Digamos, de ir al este al oeste, pues sabemos que se dieron diferentes mitos en diferentes direcciones del mundo y razones de por se dan por el aislamiento, pero sí hay una historia muy similar que ocurre en diferentes partes del mundo. ¿Por qué y cómo se originó? Es algo que podemos ver y pensar. Tal vez hubo una inundación en el tiempo de nuestros ancestros antiguos. Y tal vez tuvieron que cruzar algún océano y la mayoría de las personas murieron y solamente algunos sobrevivieron. Es posible que esto ocurrió. Pero de todos modos, sí hay una historia, la historia de Manu y se conoce, muy reconocida. Así que les estoy mostrando esta imagen. Hay muchas personas, hay rishis en este bote y demás. Se ven los 7 rishis. Pero en la historia de Manu solamente sabemos que solamente estaba Manu. Pero más tarde,
La mitología, este mito cambió un poco. Y podemos ver a los 7 rishis o los 7 sabios, porque los brahmanes pensaban que los brahmanes son importantes, entonces ellos se tenían que poner ahí en esa situación. Y si hablamos un poco acerca de la filosofía que se desarrolla a partir de los brahmanas, hay varias que surgen de los brahmanas, pero estas filosofías no tienen el mismo enfoque de investigación de la naturaleza. Se basan principalmente en las ofrendas, en los sacrificios, y estas son su base. Se habla acerca del significado simbólico de los sacrificios. Y para demostrar su significado, llegaron a desarrollar diferentes filosofías. Y cuando estamos refiriéndonos a estas filosofías, en términos directos no son filosofía en sí. Al final de Rig Veda se dice que todos los fenómenos están incluidos dentro de una misma naturaleza. Y así es como se describen estas filosofías. Todas están relacionadas con los sacrificios. Así que se da un poco de explicación sobre la naturaleza de estos diferentes rituales de ofrendas, pero no hay gran explicación filosófica acerca de ellas, solamente un poco. Y hay muchos estilos diferentes del pensamiento de los brahmanas. Algunos dicen que algunos de estos son de alto nivel filosófico, algunos parecen más comunes. Pero aunque no hay mucho significado en cuanto a las palabras, son altas. Sabemos que en los brahmanas contienen muchos temas, palabras, citas y lógica, y nos puede dar un poco de dolor de cabeza toda esta materia. Pero en sí, el estilo de lógica son básicamente los mismos. Su forma de pensar y su estilo son iguales. Así que es por esa razón que el erudito alemán que mencioné ayer, Deussen, lo evalúa de la siguiente manera. Hay muchos, pero solo unos pocos. Y él lo dijo que los brahmanas la filosofía que desarrollaron son muchas, son bastantes y se hablan de muchas cosas, pero los puntos principales, lo que tiene bastante significado, lo que se descata en términos de la filosofía es solamente poco. Por eso es que llega a decir que hay muchos, pero solo unos pocos. Deussen. Así que este es, digamos, un resumen médulo del pensamiento brahmana y de los textos brahmanas. Bueno, vamos a tomar un descanso ahora de 30 minutos y continuamos con las enseñanzas.
다 잠시 슝게 난 시베 그 더주 고 다디 시베 거버리 거스 바버치레 제가 다 당보디 게 등기 콘 시베는 시고랑 초게 체도 Y estamos hablando acerca de la filosofía que se ve en los textos brahmánicos, y ya que los brahmanas tienen que ver con los rituales y no se ve mucho acerca de la filosofía, lo que le sigue a eso es este pensamiento que se desarrolla acerca del samsara. Esto es un punto muy importante en el desarrollo de la filosofía india. Así que estamos hablando acerca todavía de la época brahmana y después más tarde hablaremos acerca de los Upanishads. Antes de los Upanishads, que es la época brahmánica, hay algo a lo que las personas estaban ya adecuadas a pensar, y tiene que ver con el samsara, el pensamiento o la idea de lo que es el samsara. Y este pensamiento surgió en esa época y es algo que la gente tenía que contemplar. En el budismo hablamos acerca del samsara y el nirvana. En cuanto a su nombre, el nombre que se le da es igual. Pero en esa época, en la época brahmánica, en la época védica, cuando el término samsara surgió, probablemente no tenía el mismo significado, el significado tan profundo como se ve en los textos búdicos. Así que es el samsara, es básicamente el repetir, ir en ciclos. Así que en el tiempo del Rig Veda, no le dieron mucho tiempo a pensar en las vidas próximas. Y pensaban que los ancestros humanos habían renacido en los ámbitos de los dioses, y entonces ahí era donde ellos iban a ir después de morir. Creían que iban a nacer en el lugar donde sus ancestros ya estaban viviendo y iban a vivir en los cielos, así fue como lo concebían. Y no pensaron de que existía un ciclo repetitivo de tener una y otra vida y de tener diferentes tipos de nacimientos. Estos pensamientos en sí no surgieron en esa época. Pero más tarde, cuando esta reflexión sobre el samsara surgió y comenzó, la idea de pensar que del solamente vivir una vida y renacer en otra, se llegó a concebir de que de verdad lo que era una vida tras la otra, y era una serie ininterrumpida de vidas y de renacimientos que se daban. Así que de esta manera la visión del samsara se desarrolló. Así que en resumen, sabemos que en el samsara es el tomar un nacimiento después del otro de una manera ininterrumpida. Es un ciclo de nacimientos y de muertes. Y más tarde, los Upanishads
la gente ya pensaba y creía en el samsara, lo que se le llama el ciclo de la vida. Y en general, la gente no tenía una idea general de lo que era el samsara. Pero en el Upanishad ya se ve una idea más desarrollada de lo que es el samsara y de este ciclo ininterrumpido de nacimientos y muertes. Y una vez que la filosofía sobre el samsara se desarrolló, llegó a tener gran influencia sobre todas las regiones de la India, sea cualquier religión que se ve en esa época y cualquier filosofía que se desarrolla en esa época. Todos llegan a investigar el significado del samsara de una manera muy profunda. Y cada uno llegó a pensar de que se tenía que de verdad llegar al fondo de lo que era el samsara, este ciclo de nacimientos y muertes. Y por esta razón, en la literatura búdica, el samsara es un tema muy importante que se tiene que determinar decisivamente en esos tiempos. Es algo en que se toma gran interés. Así que el samsara es un punto de vista que se desarrolla en esa época de la antigua India. Así que cuando en verdad esta visión sobre el samsara, esta visión tan profunda se origina, cuando se investiga esto, los académicos de verdad no pueden dar una respuesta bastante sencilla al respecto y lo han mirado de diferentes ángulos. Pero en términos generales, en el tiempo de los Upanishads, sabemos que en el tiempo del Rig Veda, la gente adoraba a los dioses, estaban interesadas en adorar a los dioses y hacerles súplicas. Y no pensaba mucho en el significado de la vida humana después de morir. Así que podemos decir que en el tiempo del Rig Veda, el samsara, la idea del samsara no se había desarrollado, no había aparecido. Y aún aunque sí había alguna idea que permeaba las mentes, tal vez era como una semilla, la semilla de una idea. Tal vez algo que pensaron debe ser así o algo así. Pero es evidente que no existía una filosofía desarrollada. Es en la época de los Upanishads cuando la idea del samsara ya se ve desarrollada. Así que y ya nos damos cuenta que en la época de los Upanishads la idea del samsara ya estaba desarrollada por completo. Y ya de hecho estaba difundida en gran medida. Entonces podemos ver que tuvo que haber aparecido inicialmente antes de los Upanishads. Entonces, ¿cuándo es que la idea del samsara se origina? Así que probablemente se originó en el tiempo de la época de los brahmanas. Esta es la hipótesis más aproximada. Porque ya sabemos que en la época de los Upanishads ya había aparecido un marco de la filosofía sobre el samsara bastante elaborado. Así que es por esta razón que podemos decir que surgió en la época de los brahmanas y es probablemente lo más apropiado a postular.
Así que en resumen, los fundamentos de la idea del samsara se remontan al periodo de los brahmanas y en la época de los Upanishads. Sabemos que todo el marco de la filosofía ya estaba desarrollado. Y hablaré un poquito más en detalle acerca de esto. Pero quiero hablar antes acerca de este texto que se llama Aranyaka de los brahmanas. Y esta es como otra rama importante de la literatura védica. Se llama Aranyakas en sánscrito y Gendon Chupel los llamó los Ngakten, que se puede traducir como los textos del bosque. Y lo que estos textos contienen es que los brahmanes fueron compuestos por algunos brahmanes mayores, ancianos, y los kshatriyas, ancianos, que fueron a ermitas en el bosque y los escribieron. ¿Y por qué? Porque cuando eres joven, en los bosques no se pueden realizar muchos rituales, no tienes todos los artefactos que necesitas para hacer las ofrendas brahmánicas. Y por eso disponían de mucho tiempo y podían reflexionar sobre la filosofía. Esta fue una tradición que se continuó. Era simplemente de ir al bosque donde no tenías que estar ocupado con los rituales, sino pensar en la filosofía. Y por eso esos textos de Aryanyaka o los textos del bosque surgieron. Y sabemos que los brahmanas describen más que todos los rituales que son para las casas, mientras que los Aryanyakas describen qué recitar cuando se realizan rituales en lugares aislados. Esa es otra forma de explicarlo, pero en resumen, llegan a ser los Aryanyakas la última o la más reciente colección de la literatura brahmánica. Pero, sin embargo, constituyen solo un pequeño porcentaje de la literatura védica. Y no mencionan nada en particular acerca de las filosofías, no hay puntos filosóficos, así que no voy a describirlos ahora. Pero sí me gusta ahora abordar el tema de los Upanishads. Y en primer lugar nos preguntamos es cómo los Upanishads se desarrollaron. Y como lo expliqué anteriormente, en esa época, en esos tiempos, la gente le había otorgado a los sacerdotes toda la autoridad para realizar los rituales. Tenían esa responsabilidad y ese rol. Así que los sacerdotes adoptaron toda esa responsabilidad de realizar los rituales y las ofrendas y naturalmente fueron figuras muy importantes. Y ellos hablaban acerca de sus puntos de vista parciales y cuando la gente escuchaba sus palabras, no tenía otra opción sino que escucharlas, porque ya eran muy poderosos los sacerdotes. Y podemos decir que la religión
brahmánica llega a perder su fuerza vital por esta razón y es como que se pudre desde adentro. Anteriormente, en el tiempo de los Vedas, se estaba la fe y la adoración a los dioses y tener importancia a la mente interior, a lo que está pasando interiormente, pero en el periodo brahmánico se ve que es más que todo una apariencia externa que se considera lo que marca gran importancia. Y como resultado, algunas personas sabias entre los reyes y los soldados de la casta Kshatriya, a los que les disgustaba cómo los rituales complicados se hacían y la forma en que los sacerdotes los hacían, porque se daban cuenta que el realizar un ritual tomaba tanto tiempo y tantas cosas, era bastante elaborado. Y cuando se trataba del significado de estos rituales, pues no era gran cosa. Y entonces comenzaron a sospechar si era que estos rituales en verdad eran benéficos. Pero externamente ellos continuaron haciendo los rituales, pero en secreto comenzaron a examinar y a tener estas dudas. Y gracias a estas dudas empezaron a buscar cuál era el significado de la vida, cuál era la naturaleza del mundo o la esencia del mundo. Empezaron a reflexionar sobre estas cosas. ¿Quién soy yo? Se preguntaron, ¿quién soy yo? ¿Cómo me originé? ¿De dónde salí? ¿Qué es lo que me va a ocurrir en el futuro? ¿Qué va a suceder? Y este es el principio de un punto de vista filosófico que gradualmente se desarrolla en la India. Y los sacerdotes orgullosos y engreídos, algunos de ellos también empezaron a sentir que se estaban como dañando. Tal vez hicimos las cosas de manera incorrecta y empezaron a pensar de una manera diferente. Empezaron a tener una lluvia de ideas, digámoslo así. Y entre ellos empezaron algunos a estudiar la filosofía con los kshatriyas. Y de esta manera se extendió rápidamente una filosofía viva y en gran desarrollo, con mucha fuerza, digamos que son como las semillas de una filosofía. Y entonces vemos que es como un nuevo brote que sale de la tierra, esta filosofía en la India. ¿Y cómo volvemos de nuevo a la idea de cómo es que surge la filosofía? Pues tiene que surgir de alguna sospecha, de alguna duda, de alguna pregunta que tenemos. Estas son las semillas que le dan paso a una filosofía. Son las causas fundamentales y las condiciones fundamentales para que surjan las filosofías. Nos preguntamos quiénes somos, tenemos preguntas, esa pregunta nos azota. ¿Quién soy yo? Yo. ¿Y quién es este yo? Tenemos que tener una respuesta para eso. Así que digamos que la pregunta madre es esa, ¿quién soy yo? Y tenemos que tener esta pregunta. Y si esta duda no existe en nuestras mentes, entonces no vamos a buscar el significado real de quién eres en verdad. Así que para de verdad abordar la filosofía necesitamos tener
sospechas, dudas o preguntas. Y es ahí cuando tienes la intención de buscar las respuestas y saber qué es lo verdadero. Así que los brahmanes pasaban todos los días haciendo todos estos rituales complicados, la pasaban todo el día haciendo estos rituales y por ello la gente en la clase Kshatriya empezaron como a disgustarse. ¿Tiene algún significado esto? ¿Cuál es el punto de hacer todos estos rituales? ¿Cuál es el motivo? Y una vez que llegan a tener estas sospechas, estas dudas, es cuando la filosofía nace. Las semillas de la filosofía nacen o brotan. Tenemos que tener en cuenta que en esa época la gente que estaba involucrada en los rituales y que hacían y participaban en ellos no tenían ningún tipo de filosofía. ¿Quién conocía el significado de los Vedas? Eran los brahmanes, y porque ellos se la pasaban todo el día y todo el tiempo realizando rituales, en verdad no conocían el significado verdadero de los Vedas, no la filosofía que contenían los Vedas. Así que ¿quién podía de verdad entender el significado? Entonces, por eso cuando vemos y leemos los Upanishads, nos damos cuenta que los que empezaron a difundir el pensamiento filosófico son los kshatriyas. Pero había muchos y el que más se llegó a respetar era un rey, Vidya, y Janaka era un rey muy reconocido, Vidya Janaka. Así que se llegó a respetar mucho. Y gracias a él, la filosofía de verdad se difundió en gran medida. Y de diferentes puntos de vista filosóficos. Así que él llegaba y reunía a todas las personas que tenían esta contemplación filosófica y tenían grandes debates y discusiones. Y de esa manera llegó a tener gran influencia sobre la filosofía que surgió en esos tiempos. Y algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando acerca de la época de la filosofía hablamos de los Samkhyas y Damchempas y tenemos la religión budista y la religión jainista que se ven. Y todas las figuras o los personajes que comenzaron, iniciaron estas religiones no eran brahmanes, eran miembros de la casta kshatriyas. Lo que tenemos que entender en esa época es que los brahmanas eran los que tenían la educación y los que estaban haciendo los rituales y les daban instrucciones a las personas a hacerlos, pero no entendían en sí el significado de la filosofía de los Vedas. Y por eso es que la gente llegó a hablar un poco mal de los brahmanas. Y cuando los Upanishads se desarrollan, tenemos que ver que es en el siglo 1000 antes de Cristo hasta el siglo 1000 después de Cristo. Esto es una estimación. Y se desarrollaron gradualmente durante muchos meses y años. Tenemos que ver eso, que no surgieron todos al mismo tiempo. Es importante entender eso, que se desarrolló en el transcurso de un largo tiempo. Más tarde, digamos que había había muchos textos y si los reunimos todos,
podemos decir que hay unos 200 textos que comprenden los Upanishads. Pero más tarde, los que aparecieron más tarde, los Upanishads posteriores no hablan mucho sobre la naturaleza del mundo y cosas por el estilo. No hay nada que los destaca en ese sentido. Algunos Upanishads aparecen posteriormente a las invasiones musulmanas de la India. Así que lo que le llegamos a llamar Upanishad no son textos realmente Upanishads. Si hablamos de manera cronológica, no podríamos hablar muy concretamente acerca de esto. Así que estamos aquí en esta discusión, estamos hablando principalmente acerca de los primeros Upanishads, como también los 13 antiguos Upanishads, los que se aceptan como los 13 antiguos Upanishads. Pero en sí se dice que hay muchos Upanishads, más de 200 textos, casi 200 textos. Y si hablamos acerca de sus temas y la composición que tienen, los Upanishads son como el corazón de la antigua filosofía india. Si de verdad quieres entender algo acerca de las ideas filosóficas de la antigua India, hay que leer los Upanishads, pero son colecciones de fragmentos sobre ideas filosóficas, por lo que sus temas están dispersos. Y no es claro, no queda claro cuál es el principio o cuál es el principal y cuál es el subsidiario. ¿Y por qué? Porque diferentes eruditos escribían de sus opiniones y se añadían. Así que más tarde, me gustaría hablar un poco acerca del significado de la palabra Upanishads. En la palabra sánscrito, Upanishad, el significado comprende 3 significados o 3 palabras, upa más ni más shad. El significado es estar sentado cerca o antes. Así que los eruditos europeos dicen que la sílaba sat o sentado o estar sentado es la raíz de esta palabra Upanishads. Porque viene de la palabra indoeuropea de sentarse o sit. De todos modos, algunos eruditos indios no están de acuerdo. En cualquier caso, hablar de ello lingüísticamente es un poco difícil. Parishat, también tenemos el significado de sentarse cerca, proviene del significado de la palabra Parishat. Y también la palabra samsat. Esos también significan sentarse cara a cara. Mejor dicho, el maestro y el estudiante se sientan enfrente de uno del otro, cerca del uno al otro. Y el objetivo es de poder dar instrucciones espirituales médulas sin que nadie más las entienda tal significado profundo que se está transmitiendo. Y es por eso que el estudiante se sentaba muy cerca al maestro.
Este es su significado. Así que en términos generales, los Upanishads se enseñaron en secreto. Y era una traducción y que requería de muchos factores. Por ejemplo, si no eran del mismo lugar, si no vivían en el mismo lugar, habitaban el bosque, el maestro no le daba las instrucciones. Si no eras el hijo mayor, o si no cumplías los votos puramente, o si no eras una persona pacífica y sumisa, incluso aún si fueras un estudiante, no recibirías las instrucciones sobre la filosofía. Y es por esta razón entre los diferentes nombres que se ven en los Upanishads, la palabra Rahasya o secreto, la palabra Guhya Adesa. Guhya Adesa quiere decir ritual secreto. Y la palabra Paramam Guhya, el secreto supremo. Estas palabras se utilizan mucho con frecuencia en los Upanishads. Así que, por lo tanto, se le enseñó en secreto lo que se llama sentarse cerca o Upanishad. Entonces, nos damos cuenta que el maestro le transmitía estas enseñanzas al estudiante en secreto y era solamente para los estudiantes de nivel superior. La filosofía es bastante complicada. Ahora hablemos acerca de la filosofía, del tema de la filosofía. Y el tema principal de los Upanishads es la naturaleza última. Y el pensamiento de la naturaleza última descubierta por los humanos. Estamos hablando de la naturaleza última y también de la verdadera sabiduría. Así que este enfoque se divide en dos temas. Digamos, la filosofía de la naturaleza del mundo y la esencia del mundo, y el segundo es la filosofía del resultado final. Así que voy a hablar acerca de la filosofía de la naturaleza del mundo. Cuando hablamos acerca de este tema, tenemos que hablar acerca de la ley universal espiritual o la esencia o que comprende hacer el contenido o el tema principal de todos los Upanishads. Se dice en los Upanishads que todos los fenómenos todavía estamos hablando acerca de la relación entre el Dios y todos los fenómenos. Se dice entonces que Brahman es el que irradia y el mundo se surge de la extensión de Brahman y al final se disuelve de nuevo en Brahman. Así que básicamente Brahman
se le da el nombre a la naturaleza última. No creo que lo entendían como un individuo, como un dios, sino como se le da el nombre Brahman a la naturaleza última. Y como todo surge de la extensión de esa naturaleza, existe una relación entre todos los fenómenos y Brahman, de que surge de ella y se disuelve de nuevo en ella. O podemos decir que todo surge de la conciencia de Brahman. Podemos decir que es como todo surge de la naturaleza o de la naturaleza básica. Es como decir que y lo que pensaban en esa época es que todo lo que vemos y lo que escuchamos y todo lo que podemos oler, en esencia todo lo que podemos experimentar con nuestros sentidos, con nuestras facultades, cómo llegaron a surgir y cuando estaban contemplando estas preguntas, llegaron a pensar todos estos diferentes fenómenos que vemos tienen que provenir de una sola fuente y esa fuente se le llamó el nombre Brahman. Brahman se le consideró anteriormente como un dios muy importante, entonces más tarde tiene la asociación con la naturaleza última. Así que no lo vieron como un dios individual con una forma específica y una cuerpa, sino más que todo como la naturaleza de todo se le llama Brahman. Así que todo surge de esa naturaleza básica. Y al final, ¿a dónde se disuelve? ¿A dónde van? ¿A dónde todos regresan a esta naturaleza, a esta fuente original? Y si lo pensamos así, es un nivel muy alto, superior de pensamiento. Cuando estamos hablando de la teoría del Big Bang, que fue una explosión, la gran explosión del universo, y así surgió el universo, pues si miramos este punto de vista sobre la naturaleza última, que fue mucho antes de la teoría de la gran explosión, es un pensamiento bastante profundo y muy hondo. Así que Brahman no es la naturaleza de las cosas materiales, sino llegan a pensar que es una conciencia, es el estar consciente. Y lo que decían era que Brahman es por su naturaleza, la conciencia no es algo material, no es la materia. Entonces, así que básicamente no es la naturaleza en sí, no considera las cosas, sino es la naturaleza en sí. Y por esta razón también es vacía, y porque es vacía, es omnipresente o permea todas las cosas. Y no se le puede obstruir porque es vacío. Y porque es vacío puede permear todos los fenómenos. Así que es algo bastante elaborado que está más allá de nuestros conceptos, de nuestra concepción de las cosas. Y cuando hablan acerca de la naturaleza del yo, para llegar a concebir la naturaleza de Brahman, de esta conciencia, tienes que llegar a concebir la conciencia de nosotros. En vez de mirar al exterior, tenemos que dirigir esa intención hacia el interior y
tratar de buscar quién soy yo. Tenemos que conocer quién soy yo. ¿Qué soy yo? Así que finalmente lo que encuentras es Brahman. El punto principal es que encuentran que el yo es la conciencia, es Brahman. Así que cuando buscas el origen o la fuente de todos los fenómenos es Brahma. Así que de la misma manera, cuando tratas de buscar la naturaleza del yo, encuentras que es la naturaleza de Brahma. Y si lo miras de un nivel a un nivel muy pequeño, es más pequeño que un grano de arroz, más sutil que un grano, mucho más sutil que eso. Y lo piensas de una manera como exterior, es más grande que la tierra, más vasto que el cielo. Así que básicamente es el más vasto, el más grande que este universo y también es el más pequeño que lo más sutil. Eso es lo que se decía. Voy a convertirme en un hindú si no tengo cuidado. Eso era lo que ellos decían. Y hay un erudito japonés, tal vez del siglo XVIII o XIX, en Japón, de una universidad en Tokio. Y el estudio del sánscrito comenzó en la Universidad de Tokio y estudiaron indología y sánscrito y su nombre era Takakusu Junjiro. Dice que si pensamos acerca de la filosofía de la naturaleza de las cosas, entonces se pueden dividir en la reflexión sobre cómo son las cosas y cómo aparecen. Esta visión de cómo son las cosas se basa en que las personas en esa época pensaban cuál es la naturaleza de las cosas, cuál es su fundamento, cuál es su origen, de dónde provienen, cuál es su fuente. Llegaron a investigar y preguntárselo muy fuertemente. Y cuando estaban haciendo esta investigación, ellos buscaban afuera y no había forma. Entonces se dieron cuenta que tenían que dirigir esa investigación hacia el Atman. El Atman es el yo. Así que comienza del yo. No es de mirar al exterior, sino al contrario, mirar a nuestro interior para encontrar esas respuestas. Entonces se trata de buscar la naturaleza de las cosas y preguntándose quién soy yo. Ahí es donde se comienza, ahí es el comienzo de la investigación. O qué es este jarro o qué es este pilar. No hay ningún tipo de conclusión acerca de esto, de las jarras y de los pilares. Tenemos que de verdad fundamentalmente entrar dirigir esa investigación hacia el yo y hacernos esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Así es donde comenzamos esta línea de investigación y de pensamiento filosófico. Podemos decir que este es el corazón o la esencia del Upanishads. ¿Cuál es el significado del yo o el Atman? Y se encuentran muchas filosofías complicadas en los Upanishads. De manera similar como en el budismo, tenemos muchas discusiones complicadas, casi sin conclusión en el budismo. De la misma manera se ven en el Upanishad sobre la naturaleza del yo. Y si tenemos la capacidad de verdad mirar y reflexionar sobre la naturaleza del yo de esa manera, se convierte en un punto crucial.
para llegar a entender todos los fenómenos. Así que antes de mirar a la naturaleza de todos los fenómenos, tenemos que primero entender la naturaleza del yo. Y por esto, el yo o el Atman se discute tan vastamente en los Upanishads. Así que, desde el punto de vista budista, decimos que esta es la filosofía sobre el yo. Esta es la visión del yo. Y como es la visión del yo, el punto de vista del yo, entonces no le damos mucha importancia. Lo dejamos ahí. En el librero no le damos mucha importancia. Pero tenemos que en verdad investigar cómo es que ellos de verdad estaban desarrollando este pensamiento, qué era lo que ellos estaban buscando y cómo lo estaban buscando y qué preguntas estaban haciendo. Y de preguntarnos cuál es el yo que en verdad llegan a encontrar. ¿Encontraron a un yo? Tenemos que mirar qué fue lo que dicen ellos en verdad acerca de esto. Porque si simplemente decimos los que no son budistas creen en un yo, eso no nos da mucho, no nos aporta mucho. Bueno, ahora podemos hablar acerca de la visión de cómo aparecen las cosas, de las apariencias, cómo surgen. Son cosas que podemos ver con nuestros ojos, escuchar con nuestros oídos, oler con las narices y demás. Son las cosas que podemos tocar con nuestro cuerpo. Son las apariencias externas que permean la esfera de nuestras facultades. Y nos preguntamos cómo surgieron. Esta es la pregunta, ¿cómo surgieron estas cosas que podemos experimentar? ¿Por qué llegamos a experimentar la felicidad y también el sufrimiento? ¿Cómo es que todas estas diferentes y distintas apariencias surgen? Y el pensamiento sobre esto, el cuestionamiento sobre esto se llama la visión de cómo aparecen las cosas, cómo aparecen las cosas. Y existen tres diferentes explicaciones acerca de ello en los Upanishads. Hay mucho más que esas, pero las he dividido en tres. La primera es decir, ¿qué es el decir que son mente? Esta es la primera tradición en los Upanishads, el preguntar de dónde surgen todas esas apariencias. Y si decimos que Brahman es como la mente universal o la naturaleza básica, principal, entonces se puede afirmar que todos los fenómenos surgen dentro de la expansión de la mente universal o de Brahman. Así que tiene que ser una mente inmensa que pervade todo, permea todo. Esta explicación y la explicación en nuestros textos budistas como en el Sutra Avatamsaka y de la escuela filosófica solamente son muy similares de que todos los fenómenos son una manifestación de la mente. Entonces, todo es una manifestación de la mente. Y entonces, ¿qué es la mente? La mente es como la naturaleza básica. Y esto es lo que le llamaban mente o Brahman. Y que esta mente está consciente por naturaleza. Esta es luminosa y consciente por naturaleza. Esta es una mente que permea todo y es como la causa de todo. Y es un punto muy importante a entender aquí. Así que los científicos hablan acerca de la gran explosión universal. Y antes de la gran explosión, hablan de la física quantum y hablan a los fenómenos pequeños, las partículas pequeñas más sutiles.
Y es como mirar en la física quantum de que hay algo consciente, ¿no? Así que lo podemos entender de esta manera. Esta es la primera división, de que todos los fenómenos provienen de la mente, ¿no? O son manifestaciones de la mente. Y el segundo punto se dice que, pues, que son la deidad omnipresente. Se dice que Brahman se divide en dos, la naturaleza real y si se divide en dos son la naturaleza real y la apariencia externa. Y entonces decimos que la naturaleza real es verdadera y las apariencias se identifican como una mera apariencia. Esto es similar a nuestra distinción entre pensamientos filosóficos, ¿no? ¿Y cómo se ilustra la relación entre cómo aparecen las cosas y cómo son? Pues se ilustra como el agua y las olas, que son los mismos en esencia, pero no están separados en esencia. De la misma manera se explica en los Upanishads que todo es Brahman, porque todo surge de esta naturaleza, de la extensión de la amplitud de Brahman. Y podemos ver que es muy similar a la filosofía del Shenton y del Rangtong búdicas. Y la tercera rama es decir que todos los fenómenos son características específicas o particulares reales. O sea que todos los fenómenos son emanaciones de Brahman y surgen de él. Entonces Brahman es el creador o el que controla todas las cosas, todos los fenómenos. Sin embargo, cada fenómeno tiene sus propias características de modo de existencia y se encuentran en determinadas situaciones. Pero lo que está haciendo eso es que al principio Brahman llegó a crear todos los fenómenos. Y se llega a distinguir Brahman y los fenómenos, porque los fenómenos tienen características muy específicas. Es como decir que el perceptor y lo percibido son diferentes en su esencia. Es como decir que la naturaleza de Brahman y la naturaleza de los fenómenos son diferentes, no son la misma. Y hay un Upanishad que se llama Svetasvatara. Svetasvatara. Hay diferentes Upanishads. Y lo que dice dentro de él es que todos los fenómenos surgieron debido a la ignorancia de Brahman desde un tiempo sin comienzo. Así que entonces Brahman llega a estar dividido en lo que es la ignorancia y lo opuesto, que es la conciencia. Y si miramos esto, que Brahman tiene el aspecto de estar consciente y de no estar consciente. Y cuando es motivado por la ignorancia, entonces surgen las apariencias del mundo o de este mundo. Esta explicación también es muy similar a las explicaciones sobre la naturaleza búdica, Shenton. Y se dice que está muy relacionada con las explicaciones de las manchas adventicias y las enseñanzas sobre la naturaleza de la Buda. Así que la naturaleza de la Buda es libre de toda mancha.
pero en sus apariencias se pueden ver las manchas adventicias. ¿Y de dónde proviene esto? Es porque tienes una causa y que todo surge de una causa. Si algo se origina de una sola fuente o de un dharmata, entonces eso de verdad contiene muchas preguntas, muchas dudas. Y esto es, digamos, que el comienzo en la forma en que se distingue lo que es la ignorancia y el conocimiento. Y de esta forma se han desarrollado tantas diferentes lógicas. Pero como lo he descrito antes, esto todo comprende la visión de lo que es la naturaleza del mundo y de cómo son las cosas y cómo aparecen. Mañana tenemos libre, pero el día después de nuestro descanso voy a hablar acerca de cómo surgen las cosas, cómo aparecen las cosas. Así que lo que podemos deducir de todo esto es que aún en la India antigua, de verdad que se exhibió una gran inteligencia en las personas y llegaron a un nivel bastante avanzado de filosofía. Y gracias a su nivel elevado de filosofía, que llegaron a aproximarse mucho a los pensamientos budistas. Y gracias a este nivel alto de pensamiento, se pudieron dar otras filosofías de nivel profundo. Y gracias a este nivel alto o superior de pensamiento, las enseñanzas del Buda pudieron florecer en esos tiempos. El Buda en sí mismo era una persona increíblemente inteligente y era una persona muy inteligente de su época y nació en la India. Y el hecho de que pudo presentar todas sus experiencias, las experiencias que tuvo en su mente, es gracias a este nivel de pensamiento avanzado que estaba presente en la India antigua. Y es por esta razón que el Buda pudo enseñar el Dharma que él llegó a experimentar en su mente, que reconoció. Si la gente no hubiera llegado a tal grado de filosofía, se le hubiera hecho muy difícil al Buda llegar a enseñar, a comenzar a enseñar el Dharma. Si la gente no hubiera llegado a tal nivel de pensamiento avanzado, y si solamente se hubieran quedado a un nivel de pensamiento de muchos dioses o de solamente un dios, hubiera sido muy difícil de hablar acerca de la interdependencia. Es posible que le hubieran podido hacerle daño físicamente al Buda, le hubieran azotado con palos, porque hubieran pensado que estaba diciendo cosas tan raras o tan terribles. Así que cuando el Buda pudo dar sus discursos, sus enseñanzas, hay gente que estaban abiertas y tenían la mente para entender esto. Y por eso las enseñanzas llegaron a florecer y a extenderse.
Y esto fue gracias a las filosofías vastas y profundas que ya estaban presentes en la India cuando el Buda surgió. Y algo que tenemos que entender con claridad es que cuando el Buda llegó a este mundo, no habían enseñanzas budistas. Hoy en día es como que las enseñanzas del Buda son vastas y profundas y hay una gran cantidad de seres que creen en ella, pero cuando el Buda empezó o apareció en este mundo, no había ningún seguidor del Buda. Él comenzó desde cero, de la nada, y él tenía que hablar. No es nada fácil. Pero el Buda era superior y más grande en cuanto a su conducta, su inteligencia. Y aún, aunque las personas que ya poseían un gran nivel de pensamiento filosófico llegaron a reconocerlo como un gran maestro, un gran ser, y lo aceptaron de tal manera. Y porque lo pudieron aceptar de esa manera como una gran persona, se dieron cuenta que era un ser superior. Y en esa época tenemos que tener en cuenta que habían tantas diferentes filosofías en la India. Es increíble que el Buda pudo tener tan gran influencia sobre las personas y motivarlas. No solamente le estaba hablando a una casta, se daban todo tipo de castas en la India en esa época y diferentes personas y de diferentes distintos niveles de educación, de niveles económicos, y tuvo la capacidad de motivarlos, de tocarlos a todos y de generar fe en él. Y esto demuestra que el Buda era una persona muy distinta, muy diferente, muy especial. Porque él podía decir cómo eran las cosas. Y por eso es que la gente llegó a quererle y a apoyarle. Y otra cosa que tenemos que tener en mente, como lo dije anteriormente, cuando hablamos acerca de las sectas no budistas, de los no budistas, pensamos que no tienen conocimiento, no tienen puntos de vista, pero en realidad los rishis, los sabios, los brahmans, todos eran personas bastante educadas. No sabemos quiénes eran, pero tal vez pudieron haber sido bodhisattvas. De todos modos, se dieron filosofías en la India que fueron muy, muy profundas. El Samkhya es una de ellas antes de la filosofía, y cuando hablamos acerca de las filosofías antiguas de la India, los individuos que llegaron a propagar estas filosofías no eran solamente seres comunes, les llamamos que son no budistas y son personas que tienen puntos de vista extremas y no tienen valor, pero ese es un error que de verdad cometemos, es algo que tenemos que estudiar, porque esto nos previene, este punto de vista nos previene de entender y aprender de ellos. Tenemos que estudiar cómo llegaron a pensar ellos y tenemos que estudiar sus filosofías. Si tenemos la capacidad de entender mucho más acerca de ellos, entonces tenemos la capacidad de valorar y apreciar la forma en que el budismo se desarrolló y ver cómo el budismo apareció sobre una base, un fundamento bastante grande de filosofía que había tomado miles de años de historia
para desarrollarse. Así fue que el budismo se desarrolló sobre esta base de filosofía que tomó miles de años en su desarrollo, en su evolución. Así que para poder entender todo el trasfondo de esta historia, no tenemos más opción que hablar acerca de los textos filosóficos de la India y no tenemos más opción sino de investigarlos en realidad y leerlos. Así que puedo hablar acerca de esto más tarde, no tengo que decir mucho al respecto ahora. Mañana tenemos nuestras vacaciones, el descanso, y después comenzamos las enseñanzas de nuevo. Y hablaremos acerca del periodo védico y cómo las enseñanzas budistas se originaron y cómo se propagaron. Así que tengo un poco de, pues, he hablado mucho, ya casi por 2 semanas he estado hablando acerca de los Vedas y siento que tal vez, ¿cómo es que él va a hablar acerca de los mantras si solamente está hablando de los Vedas? Así que si puedo de manera rápida hablar acerca de la parte budista, porque si puedo llegar a ese punto de poder hablar acerca del mantra secreto, entonces ya puede ser algo significativo. Pero no tengo que apurarme para decir todo al mismo tiempo, porque puedo enseñar por 1 mes, por 2 meses, pero el tema principal al que me refiero ahora está relacionado con el mantra secreto, porque tenemos que de verdad ver cómo fue que el Buda enseñó y cómo se propagaron esas enseñanzas, en qué época, en qué contexto. Y después de eso podemos ver más a fondo la parte del mantra secreto. Tengo un poco de preocupación acerca de esto, pero no voy a hablar mucho acerca de esto ahora y porque ahora vamos a recitar la dedicatoria.